Bienvenidos a todos y a todas a esta emisión especial de Panorama Latam. Mi nombre es Horacio Vera, soy periodista de la agencia CMA. Vamos a estar estudiando las consecuencias que dejó el resultado de las últimas elecciones presidenciales en Argentina sobre el mercado y cuáles son las proyecciones para el próximo año. Aquí tenemos la presencia de Walter Morales, que es el CEO de Wise Capital. Hola, Walter. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, queremos arrancar esta entrevista preguntándote sobre lo que dejó en el mercado el resultado de segunda vuelta, el balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa y esta diferencia que tuvo el ministro de Economía en el resultado que no fue muy bien aceptado por los bonos, por ejemplo, en el extranjero. ¿Qué se puede esperar de acá a noviembre en esta segunda vuelta? Sí, a ver, la mala aceptación, te diría, en los bonos es porque la candidata favorita al mercado era Patricia. ¿Sí? Lo que tenemos que tener en cuenta que en orden de preferencias el que sigue, descartada Patricia, es justamente Sergio Massa para el mercado. Esto lo que es un recomendamiento de cartera. Yo no lo vería como otra cosa, momentáneamente. Obviamente, los bonos soberanos pueden volver a su piso histórico, que está en torno a 22 puntos de paridad, para volver a reconstruir cartera. Y especialmente por otra cuestión. Un Massa que está en carrera, porque hoy está en carrera, ya sacó una diferencia de 7 puntos casi sobre Milei. Aseguro se lo llevaron preso, pero a priori uno tiende a pensar que la deuda en pesos no se va a reestructurar. Cuando estaba la incertidumbre que iba a pasar con la deuda en pesos, que es lo que hacíamos muchos administradores de portfolios, nos íbamos directamente a los bonos hard dólar, que empiezan a vencer a partir del 2029, porque es una forma de pasar bien por arriba de la tormenta. ¿Sí? Ahora con nuevamente la posibilidad de poder incorporar los bonos que ajustan por ser en los portfolios, obviamente vos tenés un sell-off de los bonos hard dólar hacia los bonos que ajustan por ser. A eso le tenés que sumar otra cuestión más. El resultado también aleja de la discusión, del debate y hasta de la posibilidad de implementación una dolarización. La dolarización era tener un dólar financiero sin techo, que no sabíamos hasta dónde podía llegar. Bueno, esto es lo que vimos que ocurrió. El viernes cerró en 1200 el blue, ahora ya bajó a 1100. Un valor razonable, pensando incluso en la inflación que queda de acá hasta fin de año, es que esté cotizando en torno a 1000. Porque ese es el dólar equivalente al valor más alto del año 2002. Que en esa época, como te acordarás, Horacio, teníamos un dólar realmente altísimo. ¿Sí? Ya hasta exportábamos telepáticamente con ese tipo de cambio. No estamos diciendo que vamos a ese escenario, pero le damos unas chances de ocurrencia muy altas. ¿Y no considerás que el mercado está estudiando, por ejemplo, la entrada de Patricia Bullrich como quedó afuera ahora como presidenta dentro de un potencial gabinete de Javier Milei, si tiene chances de ganar en noviembre? Mira, en política todo es el arte de lo posible. Primer punto a tener en cuenta. Yo lo que estaría viendo es si el votante argentino, ¿sí? Que Patricia se vaya con Milei, implica que Patricia agarra las narices a cada uno de su votante y hace que automáticamente voten por Milei. Creo que esa es la otra cuestión, porque ahí estamos hablando de una total dependencia del ciudadano, del político a quien votó. Y esto no es algo que ocurra. Máxime cuando estamos hablando que Juntos por el Cambio es una coalición de partidos, donde Patricia fue la candidata, pero no es la líder. Podríamos decir, y recalco podríamos decir, que Mauricio es líder, cuando dejó afuera a los radicales y hoy le está pasando factura. Ayer en el mercado hacíamos la broma porque Juntos por el Cambio pareciera que se va hacia una implosión. ¿Sí? Nace un nuevo partido, Separados por el Cambio. Esto va a ser mella en esa coalición. ¿Sí?
Probablemente esa coalición volvamos a ver al PRO duro de antes. Si uno lo mira como un partido que va a seguir continuando, que va a seguir con vida, ¿sí? No sé qué va a ser el radicalismo. El radicalismo, Voz de la Rúa es un partido que apenas llega al 10% de los votos. Necesitó meterse en alianzas con el kirchnerismo primero, y algunos siguen con el kirchnerismo, después con el PRO, en forma mucho más masiva, eh, pero es un partido que ya tiene votantes un dígito. Eh, Ujú. es otro tema, tampoco hay partidos en la Argentina, son personalismos. Entonces, cuando vos tenés personalismo, no tenés ideología atrás, es muy difícil que por más que sea quien sea que se vaya con Milei o se vaya con Massa, también se vayan todos sus votantes. ¿Sí? Nosotros escuchamos un análisis bastante interesante, ¿no? Donde decíamos, bueno, los votos de Schiaretti tranquilamente se pueden repartir en dos, entre Milei y Massa. Los de Berman seguramente van todos con Massa. Y los de Patricia, 2/3 Milei y 1/3 Massa. Si eso se cumple, que digamos que no son números disparatados, ¿sí? Cuando lo vemos, te da que Massa tendría un 50,70%. 0,70 no es nada, es un final recontra cerrado. Recontra cerrado. Ahora, nosotros ayer sacamos un reporte para todos los clientes y decíamos, es increíble, ¿no? Como con este nivel de inflación, con un dólar blue que el viernes cerró en 1.200 puntos, 1.200 pesos, con trabas a las importaciones, con problemas para vender, problemas para comprar también, porque tampoco nos quieren comprar, o nos compran o nos venden con remito abierto, ¿sí? Donde podríamos decir, no sé si será este el peor gobierno de la historia, pero más o menos, ¿sí? A pesar de todo esto, le alcanzó para ganar el tener enfrente a la peor oposición de la historia. Porque si lo miramos objetivamente en números, el 36% de Massa es lo mismo que el 37% que sacó Angelos en plena hiperinflación. O sea, en una situación también extremadamente mala para el radicalismo post-Alfonsín, ¿sí? Post-Alfonsín, fíjate cómo hay un núcleo duro de votantes, ¿no? Pero bueno, en este caso le alcanzó. ¿Por qué? Porque no hay un bipartidismo, son tres, ¿sí? Y no hay una oposición que está junta. No hay oposición que está junta. Y por otro lado, Milei, con esto que estoy diciendo, no lo estoy condenando ni mucho menos, estoy tratando de interpretar un poco el voto y el sentir de la calle, ¿no? Del ciudadano. Eh, para muchos es un salto al vacío. Eh, entonces, a pesar de que hay un mal gobierno, se está diciendo, hay un mal gobierno por un lado, pero sabemos hacia dónde vamos, qué hay, qué se puede hacer. Del otro lado es un salto al vacío. Exacto, sí, tal vez es preferir el malo conocido y creo que el argentino debe tener un miedo a este salto al vacío, a lo desconocido. Es preferible que todo siga igual a que empeore aún más. Y en ese sentido, cambiando el foco hacia la mirada hacia el gobierno, tenemos 4 semanas de tensiones cambiarias. Mencionabas recién los problemas con los que va a asumir el próximo presidente el 10 de diciembre y considerás que este estiramiento de la devaluación que seguramente vendrá en diciembre o el año que viene traerá restricciones cambiarias, más cepos para tratar de frenar el drenaje de divisas, de reservas. A ver, independientemente que todo cepo lo que hace es tener más ganas de exteriorizar divisas, con lo cual fíjate que ningún cepo es exitoso, no fue ni siquiera exitoso el cepo del segundo gobierno de Cristina, ¿sí? Tampoco ha sido exitoso el de Massa, los cepos no son exitosos. Eh, nosotros prevemos que el cepo sí va a continuar, ¿sí? No podés liberar el acceso libre a las divisas cuando no tenés divisas. O sea, a mí me encantaría poder comprar dólares libremente, pero ¿cuál va a ser el precio cuando no hay dólares? Entonces, tenés una cuestión ahí. Eh, si es inteligente o no lo que está haciendo Massa de llevar ahora el dólar exportador a todos los bienes
y servicios de la Argentina a un dólar similar a lo que sea de 530 pesos, pues tú tomas el 25 o 30%, no me acuerdo bien, del contado con liquidación y el resto del MULC. Eh, a priori lo que nos dice de que fin de noviembre el dólar va a ser 530 pesos. Es lo mismo que hizo pospaso. Acordate que teníamos el dólar para todo el mundo, si no me falla la memoria, en 2,80 y el dólar sojero era 3,50. El día posterior a las PASO lleva todos los dólares a 3,50. ¿Por qué? Porque no tiene lógica que hoy prácticamente toda la economía, porque con bienes y servicios, después tenés soja, litio, o sea, gran parte del dólar agro, todos a este mix entre contados con liqui y mayorista que te da 530, no tiene lógica seguir vendiendo al importador dólares a 3,50 que son dólares que no tenés. Entonces, este aumento a 530 vos lo que te permite es un ajuste, digamos, paulatino, pues paulatino no es nada, a la inflación. Una es que ya está todo costeado a 530, que es mañana, ¿sí? Llevas el tipo de cambio 3.500 del dólar importador también a 530 pesos. O sea, ese salto del 50% en el valor del dólar oficial, que lo vamos a tener de acá hasta fin de noviembre, lo tenemos comprado. ¿Sí? Lo lógico es que ocurra la última semana de noviembre, que es post-balotaje. ¿Sí? Este dólar en esta fórmula de contado con liqui y MULC es hasta el 18 de noviembre. Bueno, viernes, al domingo votamos. Así que Y, tranquilamente podría haber lo mismo que las PASO al día siguiente del ajuste cambiario. sí, y en este escenario de falta de divisas, tenemos que pagar al FMI durante el resto del próximo gobierno. ¿Considerás que sigue siendo factible la propuesta de dolarización de Milei? El tema de la dolarización de Milei es a qué tipo de cambio, porque no tenemos divisas. Entonces, cuando empezamos a hipotizar tipos de cambio, y tendría que decirte que el salario en dólares va a estar en torno a $130. O sea, vamos a ser una sociedad muy pobre en generación de divisas. Eh, no lo veo no lo veo en el corto plazo. Por otro lado, el no tener una moneda propia te obliga a tener equilibrio fiscal en las cuentas. Si vas a tener equilibrio fiscal, ¿para qué querés tener una moneda que no sea tuya? O sea, nosotros tenemos ya lo vivimos con la convertibilidad, ¿sí? Nosotros tenemos un problema de comportamiento cíclico en torno al gasto público y necesitamos poner unos corsés para autodisciplinarlos. O sea, la salida está justamente en no encorsetarnos, que no una convertibilidad, no una dolarización, porque al fin y al cabo tenemos que hacer los deberes que necesitamos hacer para sostenerla. Entonces, si hacemos los deberes, ¿para qué queremos el corset? ¿Sí? Eh, tenemos un problema de diván los argentinos. Tenemos un problema de diván. No nos gusta el populismo, pero votamos gasto público. Y no lo estoy diciendo por el plan platita. Agarrás una serie de la evolución del déficit fiscal consolidado de la Argentina, desde los años 50 hasta acá, y vas a encontrar solamente 5 años con superávit. 5 o 6 años. Uno fue en los 90, después fue la super soja con default. Porque como la evolución del déficit es base caja, no devengas intereses, no le estabas pagando deuda a nadie. Cuando empezaste a pagar deuda, empezó el equilibrio y después pasamos al déficit. O sea, tenemos un problema serio de los argentinos. Por eso, no queremos gasto alto, no queremos subsidios, pero votamos justamente gasto público alto. Ujú. Y considerando que los inversores están pensando a corto plazo en este momento, queriendo saber quién va a ser finalmente el presidente de los argentinos, yo quiero considerar la idea de pensar a largo plazo con proyecciones de una inflación alta, devaluación, como hablamos al principio, caída de la economía, un potencial default. Vos hablabas de que vamos a tener que reestructurar seguramente la deuda en pesos, la acumulación del ELIX en este último gobierno. ¿Qué se puede esperar para el próximo año?
Sí, a ver, primero, nosotros lo que vemos más es una acumulación, una reestructuración de la LELIQ y no de la deuda en pesos. Mm, No es tan necesaria la reestructuración de la deuda en pesos. Cuando digo deuda en pesos es los bonos que vos y yo podemos tener en cartera. ¿Sí? En cambio, la LELIQ la tienen los bancos. Ahí tenemos un problema. ¿Sí? Un problema de solución, no te digo fácil, pero por lo menos se juntan en una mesa de directorio 30 personas. ¿Sí? No es con montones de arristas. ¿Sí? Eh, Después, ¿qué esperar? Depende en función a qué hagan. ¿Sí? Si el tipo de cambio lo llevan el oficial, estamos hablando, rápidamente a 1.000 pesos. Rápidamente es diciembre barra enero, como mucho. Y si tenés una inflación del 20% adicional, 1.200. Con una tasa de interés alta, alta, que vos tengas para un plazo fijo 145, con lo cual una empresa va a estar financiándose arriba de 160, 165, que tasa efectiva te arriba de 350 eso. ¿Sí? Ya con el tipo de cambio totalmente cristalizado, vos a un empresario, a un tenedor de stock, ¿sí? Le estás haciendo pensar en qué hago. ¿Sí? ¿Me quedo sentado arriba del stock o lo vendo a un precio intermedio entre precio de compra y precio de reposición para pagar la deuda al banco? O para pagar los descubiertos al banco. Porque no te olvides que ese ajuste cambiario te lleva una caída de ventas. Te lleva una caída de ventas y obviamente vos tenés gastos fijos, gastos de estructura, empezás a necesitar financiamiento, ese financiamiento va a ser a tasas altísimas. Y si vos inseraste el tipo de cambio one shot o en dos tiempos, con un aumento fenomenal de la tasa de interés, es decir, que no tengo un costo financiero que me está financiando la caída de las ventas, sino que me obliga a mí a liquidar stock, automáticamente la inflación empieza a descender. Parece un mal chiste, porque estoy diciendo llevar el dólar de 350.000 y te estoy diciendo que una inflación que puede bajar. ¿Puede bajar a cuánto? No sé, puede bajar de 170 a 80, a 100, ya es un descenso. Fíjate que este escenario se dio en el 2002. En el 2002 vos tuviste un dólar que pasó de 1 a 4,11, termina en 3, ¿sí? Y la inflación fue del 41. ¿Por qué? ¿Qué pasó con la tasa de interés en el medio? Era prohibitiva. Vendíamos stock a un intermedio entre el precio de compra y el de reposición, no al precio de reposición, porque yo lo que quería era vender, hacerme de pesos y cancelar pasivos financieros. Porque con un dólar ya arriba de 3, el dólar no iba a seguir subiendo. Entonces no era negocio sentarme arriba un stock, era negocio cancelar deuda, pues los intereses me iban a comer el stock, justamente. Entonces, ya estamos en una situación culminante en la economía y en la crisis. O sea, hay que hacer lo que hay que hacer, que para mí es sincerar el tipo de cambio de golpe. El mercado nunca le va a querer que es de golpe, piensan que atrás hay otro round, ¿sí? Por eso hago el paralelismo. Dualde lo lleva de 1 a 1,40, de 1,40 a 1,40 Macer, y después lo libera. Esa liberación crea un one shot hasta 4,11, después termina en 3, y recién en el 2010 volvimos a tener el dólar en 4,11. O sea, pasaron 8 años. ¿Sí? El que compró dólares arriba de 3 perdió como en la guerra. ¿Sí? Porque aparte tenemos inflación en el medio. O sea, estamos a la vuelta de la esquina a recrear ese escenario. Lo que el gobierno va a tener, y se está recreando solo, lo que el gobierno va a tener que ver es cómo va a atender las necesidades sociales de la población. exactamente, las consecuencias que van a generar las primeras medidas y bueno, Argentina es cíclica, siempre se repite constantemente, así que vamos a ver qué deparará a partir del 10 de diciembre con el nuevo presidente. Walter, muchísimas gracias, se nos está terminando la reunión. Te agradezco por aceptar esta invitación y vamos a contar con vos para próximas entrevistas para analizar las primeras medidas que tomará el próximo gobierno. Fantástico, Horacio, un placer. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto.